Hola, soy Araceli y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pelirrojas y Paranormales. Hola, yo soy Cintia y aquí estamos grabando para ustedes un día más. Muchas gracias por su visita. Ha sido muy impactante. Sí, ha sido súper gratificante también porque esto lo hemos hecho con harto amor, con harta investigación, con tiempo, entonces ha sido bien bonito también para nosotros. Y hoy día les traemos un tema interesante, un tema misterioso y bien popular, ya, bien nombrado, bien comentado, sobre todo en este tema de lo paranormal, de lo esotérico. Es un tema que se discute, que se habla, que se cuentan muchas historias. Y diría yo que es como el tema introductorio básico. Así es como lo primero con lo que uno siempre parte en lo paranormal. El tema de hoy son los espíritus. Los espíritus o fantasmas o como son conocidos, no sé, eh, como uno le llama, entes, Presencias. presencias, todo Ujú. aquello que no sabemos a veces de dónde viene, qué es lo que es, y están por ahí pululando, y no los vemos, o si los vemos, están ahí al lado nuestro o no. Claro. Y obviamente les vamos a hablar también desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, desde lo que nosotras sabemos y lo que nos ha pasado. Así es. Pero antes de comenzar, como siempre, les queremos pedir que se suscriban al canal, que hagan clic en la campanita si es que quieren saber cada vez que vamos a subir un nuevo episodio y estén al tanto o les llegue una notificación para que sepan. Sí, y Así pónganle me que gusta y cuéntenos su historia. sí, y escríbanos para contarnos sus historias, ¿verdad? Y vamos a partir con algo que a mí yo no lo había escuchado tanto. Así que quiero que a ver si nos puedes contar un poco, Cintia. Ahí no sé tanto en profundidad, que he escuchado que existen Ujú. varios tipos de fantasmas, como que los podemos clasificar o estas Claro, entidades las podemos clasificar de acuerdo a diferentes criterios o de acuerdo a diferentes características. Entonces igual es interesante para que si alguien, por ejemplo, ha visto alguna de esta presencia, pueda también saber de qué tipo es o con quién se está ujú. enfrentando, ¿verdad? Claro, claro, eso también es importante porque, por ejemplo, si hablamos de fantasma, esa palabra encierra solo un tipo de entidad. Las personas desencarnadas que pueden verse en nuestra realidad. Pero si hablamos de ente, ahí ya cambia un poco la cosa. Entonces, digamos fantasmas o espíritus, suena más serio, eh, para, Presencias para también, referirnos ahora. ¿Ya? Entonces, entidades. claro. Entonces, bueno, los más frecuentes son los fantasmas o espíritus residuales, que son la energía que dejó una persona en un lugar y se repite, es como una grabación, como un loop que siempre va haciendo lo mismo. Por ejemplo, una persona que siempre cruza de un dormitorio a otro, cosas así. Son entidades que no están conscientes de que son fantasmas, ni tampoco eh, están, ni tienen conciencia. Es como solamente la energía. Ya. Aparte de eso, sí están los que tienen conciencia, que son cuando nosotros podemos comunicarnos con alguien del otro lado. Entonces, este tipo de manifestaciones también eh, es más interactiva, podría ser, que la anterior, porque, claro, acá pueden comunicarse, por ejemplo, podemos verte cosas
o algo así. Entonces existirían como dos tipos en este especie de fantasmas, como dices tú, unos que tienen conciencia y los otros que no tienen conciencia. Claro, claro, uno que es como la energía, como una impresión solamente de, de la energía de esa persona. Y los Como otros, algo que dejó, la, como es claro, como una estela, se me ocurre algo así. claro, claro. Ujú. También tenemos otros que son bastante conocidos, que son los famosos poltergeists, que Esos también son, nombrados. sí, que de hecho me puse mi polerón en alemán para decir poltergeist. Entonces, bueno, polter es travieso y geist es como ghost, es un fantasma. Ah, y Entonces eso es es una un palabra que viene del espíritu, alemán, sí, entonces. es una palabra que viene Ya. del alemán y es un espíritu travieso, un espíritu juguetón, un- una energía que generalmente mueve cosas, que bota cosas. No es algo tan eh, Dañino, por decirlo, o dañino, claro, maléfico. no perturba tanto, pero hace ese tipo de cosas. Generalmente los poltergeists se asocian un poco a la energía de las personas. Por ¿Ya? ejemplo, se dice que si yo, generalmente esto es con adolescentes o con personas jóvenes, pero dependiendo de la energía de la persona, a veces pueden causar ellos mismos las manifestaciones. Entonces esto no se tiende a asociar tanto a una entidad, sino que más bien a una energía que hay que saber de dónde viene. Ya, entonces sería a lo mejor como una energía que es como captada por jóvenes o adolescentes o todas estas personas a lo mejor que están en una etapa como más desbordante justamente de energía, aunque sea un poco Claro, repetitiva la palabra, entonces como que atraen eso. Se me ocurre a mí como en lo que hay en el ambiente, como que lo captan y a lo mejor lo proyectan, una cosa así. claro, claro. Pero serían Y como lo, espíritus también. Ahí como que me queda la duda. ¿Es como podría ser de las dos formas? claro, no, o sea, todo es especulación, obviamente, Claro, todo es todo, no desde hay lo como que uno probarlo, no hay cree, una... pero no tenemos una forma de ir a entrevistar al fantasma y nada, Tenemos contacto entonces, en directo con el fantasma. claro, le vamos a hacer una entrevista. Entonces, al final no se sabe, Ya, pero, pero yo creo que puede ser una mezcla de ambos. claro. Y los últimos de los que vamos a hablar, porque quizás existen más también, pero no me acuerdo en este momento, son las famosas sombras que son bien comunes, como que uno ve por el rabillo del ojo, que es el típico, lo que se llama gente sombra o shadow people. Claro, ese Pero suena más eso como que es mucha gente de repente claro. menciona haber visto como pasar algo y no estaba seguro si era una persona o qué era, o haber visto algo así como de reojo. Ujú. Algo así podría ser. Claro, sí son esas sombras que son más comunes y que no son tan precisas, no se comunican, no hacen nada tampoco, como algo que uno vio pero no sabe qué es. Ya, ok. Sí, no, igual. Yo creo que a todo el mundo o a la mayoría le ha pasado algo así como de haber visto algo, de haber sentido algo, una presencia, una entidad. Bueno, en mi Sí, caso, ujú, sí he visto, o sea, he visto, yo diría que, o sea, no sé si he visto, he sentido más que nada, ya, una presencia. Voy a contar esta historia ujú. que me Eso, pasó a yo mí. siempre he tenido la duda con eso. ¿Cómo es cuando se siente que hay alguien y Claro, no lo qué ves. sientes? Claro. Yo me acuerdo que hace bastante tiempo atrás, eran por lo menos unos 20 años, yo estaba terminando de estudiar. Yo me fui a quedar a la casa de una niña que le hacía clases y la cuidaba, así como tipo niñera.
y me quedé con ella en la noche porque los papás iban a salir, no estaban en la casa. Los papás siempre decían que en esa casa había como una especie de fantasma travieso, una niñita que se veía y que la niña también la veía, ¿ya? La niña no era tan chica de haber tenido en esa época, la niña que yo le hacía clases, no sé, es la fantasma. La niña tenía alrededor de unos 8 años. Y resulta que en la noche nosotros nos acostamos juntas con esta niña, ¿ya? Nos acostamos juntas y yo estaba ya lo más bien quedándome dormida, la niña también estaba durmiendo ya, y en eso recuerdo que yo empecé a sentir ruidos dentro de la habitación donde estábamos durmiendo, que era la cama de los papás que nos acostamos ahí, y nos dijeron que durmiéramos en una cama grande, ya una cama de 2 plazas. Y ahí yo me recuerdo que empecé a sentir unos pasos, como que alguien caminaba a pie descalzo y se escuchaba como el ruido de los pies en el suelo, como en el piso. Entonces ahí como que yo estaba semidormida, semidespierta, escuché y como que corrían de un lado al otro a los pies de la cama. Y ahí a mí me dio mucho miedo, ¿ya? Me dio bastante miedo. Me acuerdo que miré la hora, que en ese momento había un reloj que se veía la hora, como con lucecitas que hay en algunas Claro. partes, y eran, no sé si eran alrededor de las 12, pero era tarde para una niña que se había acostado a dormir. Nosotros, claro, uno tenía que hacer, entonces se levantaba temprano, nos acostábamos temprano, Ujú. pero era alrededor de las 12, eso sí me acuerdo. Y me tapé lo más que pude, cerré los ojos hasta que me quedé dormida porque me morí de miedo. Esa, Pero eso fue lo que al yo sentí, mirar no lo vi, es que se estaba todo veía, apagado. No, no, no pero no estaba todo había apagado. luz, no había No, nada no de había luz. luz. No, porque estábamos Entonces durmiendo, no, entonces no se veía nada, no se veía la luz, no se oh, veía. y si hubiera habido un poco de luz, a lo mejor se O hubiera sea, yo visto. podría haber prendido la luz y haber verificado, pero no, no me dio para eso, me dio, mira, porque ahí me acordé de esa historia y yo decía, ay, no, capaz que sea la fantasma. Ahí como Claramente que me acordé y me dio miedo, te estaban dando la bienvenida. claro. Esa es como mi experiencia como con ese tipo de cosas, Mm. Yo no tengo experiencias con fantasmas, ¿no? no, Ah, creo que mira nunca tú. he visto, Ya. no, solo en sueños, fantasmas, Te has librado en sueños. entonces. Sí, me he librado bastante. Pero bueno, de todas formas, igual vamos a abordar la otra vereda, que es la vereda más racional, más científica, y vamos a explorar también un poco cuáles serían las posibles explicaciones para este tipo de fenómenos. Así es. Claro, porque si bien uno puede decir, vi un fantasma, uno debiera primero verificar todas de las formas posibles que no es otro tipo de cosa, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, cuando yo vi o sentí ese fantasma, sabía que no había nadie en la casa, sabía que no habían mascotas, por ejemplo, entonces ya como que de alguna forma traté de verificar, ¿ya? Pero también uno trata de verificarlo de otras formas, incluso más científicas, porque se dice que esto de ver fantasmas o ver entidades o ver algún tipo de aparición podría deberse a otras causales. Entre ellas hay Claro. una hipótesis que se llama la de la baja frecuencia infrasónica. No sé si has escuchado hablar de eso. No, Ya. creo que no. Son unas ondas sonoras que la frecuencia que tienen son inferior a 20 Hz, que es un rango que está mucho más debajo de lo que escucha el oído humano. Por lo tanto, nosotros no las escuchamos, ¿ya? Si hay este tipo de ondas sonoras que pueden ser, no sé, pues generadas por algún dispositivo, por alguna maquinaria, algo normal, ¿no? Algo paranormal. Ujú. Resulta que se dice que estas ondas de esta frecuencia infrasónica generarían un tipo de vibración en los globos oculares de nosotros, ya como que de alguna forma como que vibran, como que pestañean, y eso nos haría como ver visiones o algo, una sombra o algo que nosotros no podemos explicar de otra forma y le atribuiríamos entonces un carácter de algo paranormal. Esa es una de Mm, las explicaciones que se da, una de las teorías que podría ujú. explicar más que nada esto de las sombras que es, Claro. porque otras cosas no, por ejemplo, lo que yo escuché que no lo vi, no, no podría explicar. Mm.
Hay totalmente. otras teorías también que dicen que hay ciertas sustancias que podrían hacernos ver incluso alucinaciones o cosas que no están o sentir cosas que no hay, ¿ya? Como Ujú. por ejemplo el moho o los gases que podrían estar presentes a veces en casas antiguas, en algunas casas que no han sido bien, no sé, bien saneadas o revisadas, podría deberse también a eso. En el caso del moho, por ejemplo, hay enfermedades que se producen incluso por el moho tóxico, ¿ya? Que pueden ser Ujú. diagnosticadas y que dan incluso síntomas que parecen de enfermedades psiquiátricas, ¿ya? Este moho es el típico que pasa por el agua que no queda bien, bien en sus cañerías, sino que se filtra Claro. principalmente a las paredes de yeso que se construyen más Ujú. actualmente. El Ahí se generan de la esas, no sé humedad. si- la humedad, esas manchas negras y manchas verdosas. Eso Ujú. podría provocar síntomas, como te decía, como de cuadros psiquiátricos, como depresión, ansiedad, problemas de atención, niebla cerebral, insomnio, y a su vez también ciertas, incluso en casos extremos, alucinaciones, ver cosas que no Ujú. están, sentir cosas que no hay. Entonces Claro. ahí podría haber una explicación como más racional a este tema que a veces se da en casas más antiguas Claro. que Está pueden no como bien estar más relacionado el tema cuidadas. de, claro, de las casas embrujadas. A lo mejor esa podría ser una explicación. Claro. Lo mismo pasa con sustancias químicas que pueden estar presentes en algunos ambientes. Podemos hablar, por ejemplo, del dióxido de carbono o el CO2, ¿ya? Y este Ujú. cuando está en exceso en algún lugar puede provocar también algunos síntomas extraños como mareos, efectos parecidos incluso a las alucinaciones y cosas de ese estilo, confusión mental, sentir que uno está flotando en la cabeza, visión borrosa. eh, Incluso de repente puede provocar desmayo, ¿ya? Entonces, también es bueno revisar ese tipo de cosas que esté todo en orden Ujú. primero antes de decir yo Descartar. un fantasma Sí. o yo testigo de un hecho paranormal. Siempre hay que, yo creo al menos, revisar todas las opciones normales. Claro. Ujú. Sí, Parece que, siempre saber primero, descartar primero exacto, lo lo normal y racional. después pensar en lo paranormal. Eso puede pasar, como te decía, en lugares con sótanos mal ventilados, habitaciones mal ventiladas, casas antiguas, que puede pasar todo este tipo de cosas. Ujú. También puede pasar por, ya esto es ya, monóxido de carbono, ya cuando hay monóxido de carbono, que eso incluso puede terminar en una intoxicación, ya eso es sumamente tóxico, que se produce por combustión incompleta, y esto también podría provocar síntomas de este estilo o más graves, ¿ya? Así Ujú. que ahí tenemos como algunas teorías científicas que dan como paso, que nos cuentan cómo a lo mejor podrían tener una explicación más racional cuando vemos cosas o no entendemos y cuando es como colectivo sobre todo, ¿ya? Porque claro, Ujú. si uno está en una casa y le pasa a una sola persona y todos viven ahí, es extraño que se pueda deber a una cosa de este estilo. Claro, totalmente. Así que es un poco con la explicación más científica. Ujú. Y bueno, también tenemos otro tipo de posibles explicaciones. No, no sabemos, todo puede ser y puede no ser. Súper cuántica mi comentario, justamente porque vamos a hablar de ese tipo de cosas. También podemos decir que los fantasmas o los espíritus están en otro plano, por decirlo de alguna forma, en otra dimensión, pero ocupando el mismo espacio. Podría ser. Y esto suena Entonces, bien interesante, ¿eh? Es como que, y si hablamos un poco aquí como de las diferentes realidades casi, así como, y ujú. si estamos superpuestos de pronto con otra realidad,
y de repente hay como una fallo, como decíamos en la Matrix, el y nos fallo mental. enfrentamos a estas dos realidades y vemos otro Claro, ser que no sabemos de dónde salió y a lo mejor el otro ser también nos ve a nosotros y quedamos como medios impactados mutuamente. claro, sí. Hay casos que se han visto ese tipo de cosas que, por ejemplo, bueno, aquí ya me salgo un poquito del tema, pero el ejemplo que más recuerdo son los famosos viajeros en el tiempo. Cuando se ha visto personas que aparentan ser de otra época, dicen que son de otra época y después desaparecen. Tema Entonces para ahí más también, adelante, dejémoslos ahí como en carpeta. claro, sí, sí, eso de los fallos en la realidad, los multiversos y todo eso, también vamos a ver en algún momento. Lo que hablan por ahí Eh, el doble cuántico, no sé si lo has oído. ujú, sí, sí, Tema para totalmente, más adelante. sí. Entonces, claro, eso también tiene mucho que ver con el efecto Mandela. Eso de las posibles realidades alternativas también tiene que ver, entonces ese es un tema súper interesante para otro. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando. Nosotros todo lo que tiene materia tiene energía, ¿cierto? Entonces Ujú. todo tiene una vibración. Y hay personas que tienen más facilidades para conectar con ese tipo de vibración, que es una vibración un poco más baja, ¿cierto? Entonces, claro, hay Sin personas darle que una pueden, connotación negativa, por cierto. no, 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 no necesariamente. Claro. Entonces, estas personas que tienen esa capacidad, de repente es innata, de repente es desarrollada, como son, pueden, pueden percibir este tipo de energía. Pero también está la opción de cuando uno está cuando uno está en una situación mala, cuando uno está vibrando bajo, que Límite. se dice, claro, ahí también está mucho más cercana a la vibración de otros planos. Entonces es como si fuera, yo siempre lo digo como una radio, o sea, nosotros estamos sintonizados en una frecuencia y los, los seres de cuarta dimensión, como se podría llamar, están sintonizados en otras frecuencias. Entonces a veces esas frecuencias eh, se vibran al mismo tiempo Teniendo en cuenta que y nosotros estamos en una tercera dimensión, ellos estarían en una cuarta. Es como que claro, estamos en dimensiones distintas y de repente es como que las dos como que chocan un poco entre sí y se ujú, descompagina la cosa y nos vemos mutuamente. claro, claro. Por eso decía que a veces hay personas que tienen un poco más esa capacidad de ser un poco puente con esta otra frecuencia. Y claro, como decía, algunas personas lo pueden desarrollar, ¿cierto? Porque también a través de estados alterados de conciencia se puede conectar mucho con otras dimensiones. Los estados alterados de conciencia, ¿cierto? Son los estados meditativos muy profundos, donde uno puede ver cosas, sentir cosas, etcétera. Entonces, a través de ese tipo de situaciones uno puede conectar con otras dimensiones. También existe, por ejemplo, los psicodélicos, los hongos, todo ese tipo de cosas que ahí ya no sería natural, sino que sería provocado Más artificial, claro, que existirían claro, por como un dos formas de entrar en alucinógeno, esos pero estados de la alterados de misma forma conciencia. es un estado alterado de conciencia. O sea, la meditación, la respiración, ese tipo de cosas son el camino largo y el otro es el camino corto, el camino Un atajo para con llegar. atajo, pero bueno, cada quien lo hace como quiere y al final el objetivo es el mismo. Y de todas formas, para terminar con este punto, igual, así como podemos
conectar con vibraciones bajas, podemos también conectar con vibraciones altas en este tipo de estado. Entonces eso también es súper interesante. Y en las vibraciones, como dices tú, bajas, estarían como todas estas personas que, porque nosotros presumimos o asumimos o de alguna forma como que pensamos que estas entidades o fantasmas, como popularmente se conocen, serían seres que ya no están en este mundo, en este plano, pero que vivieron, Ujú. como los muertos, uno como que tiende a Claro, pensar eso. sí, personas de Esos anterior. serían como los de como más vibración baja. Ujú. Y los de vibración alta serían como ángeles, espíritus como, no sé, maestros Ancestros, ascendidos. maestros ascendidos, guías espirituales, ese tipo de entidades. Claro, por Pero aquí en el bajo astral mencioné. también existe otro tipo de, o sea, no solo personas trascendidas, sino que también habría entidades de baja vibración. O sea, pueden ser, bueno, no voy a empezar a nombrar a otras entidades que pueden estar en el bajo astral, Pero para que porque nos escuchen o que nos sepan, para que conozcan, tú dices como eh, ángeles caídos, cosas de ese estilo. claro, pueden ser ángeles caídos, pueden ser demonios, pueden ser arcontes. Eh, hay, hay muchas entidades aparte de una persona fallecida que puedan estar en el bajo astral. Entonces, si pensamos en los fantasmas son los más inocuos. O sea, generalmente un fantasma no te va a hacer daño. Los que sí pueden hacer daño o hacer algo o influir en algo son seres que sean más poderosos. Entonces, por ahí ya se pone más complicada la cosa. Como decía mi abuelita, que yo me acuerdo, decía, no hay que tenerle miedo a los muertos, sino que a los vivos. Ay, sí, también. Ella aplica un poco ese refrán, que las abuelitas siempre son sabias y que, Ujú. claro, los fantasmas en el fondo, estos espíritus, entes que uno no sabe qué son, más de movernos una cosa. Bueno, hay algunos cuando ya, como decimos, pasamos a esos empujones o daño físico, ya estaríamos hablando de que no son este tipo de personas que ya pasaron a otro plano y que Ujú. no estaríamos hablando Claro. de eso, así que también hay que tener ojo. Cuando es Ujú. algo de ese estilo, ya hay que pedir también otro tipo de ayuda que no es llevarlos a la luz, no es rezarles a lo mejor un rosario, un par de rosarios, hacerles una misa, sino que hay que tratarlos de otras formas mucho más Ujú. mm, fuertes y con personal también adecuado, personas Ujú. que sepan, ¿cierto? Sí, como lo que hablamos en un capítulo anterior de, de los en un comentario que hice sobre fantasmas, el tema de cuando se te presenta un familiar, Claro. que uno tiene que saber muy bien qué es lo que siente en relación a esa presencia, porque si sientes miedo, por ejemplo, quizás no es tu familiar y está haciéndose, y es otro ente que se está haciendo pasar por tu Ahí es difícil, yo familiar. creo. Más que nada porque ahí juegan en contra las emociones de uno. Entonces, muchas veces las personas con el deseo de poder volver a ver a su familiar no van a filtrar o van a poner por encima ese deseo y van a querer creer. No pasa un Sí. poco con el filtro de ¿será realmente? O no van a preguntarle cosas clave que Ujú. es como La parecido, palabra aunque clave. suene un poco, ¿cómo, perdón? La palabra clave. Yo me imaginaba un poco cuando, aunque suene un poco, no sé, extrapolado a otro tipo de cosas, como cuando te llaman para hacerte una estafa. Es como que, oh, te Claro, escriben por WhatsApp, hola, soy tu primo. ¿Cuál primo? claro. Tu primo, pues el Palabra que no ve secreta, hace palabra tiempo. secreta. Es como Sí. el modo operandi es muy Es que similar. justamente ese Es es el como eso, enganche. es como lo mismo, pero en Sí, otra área. A mí me hace claro. como,
es el lado B de la Claro, pero es estafa, la del misma cuento forma del que tío. uno tendría para como detectar, ya, pero ¿cuál? ¿Pero cómo te llamas? ¿Pero qué quieres? Entonces, Claro, si sí, no, no te dan un totalmente. nombre o no sé, algo puntual, mejor dudar. Yo siempre, Ujú. yo siempre he tenido el lema, y tú me conoces, ¿Estamos hablando de las estafas o de los fantasmas? de las dos cosas. No, no de los fantasmas, pero yo siempre digo culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Estoy bien desconfiada Ujú. para mis cosas, pero prefiero como tener varios filtros antes de abrir a lo mejor un poco la ventana. Sí, imagínate, Sí. le abre la puerta a un ser que no quiera hacer cosas buenas. Por eso que Después, con ¿cómo la lo saca? Ouija hay que tener mucho cuidado. Uy, sí. Pero ese va a ser un tema también a tratar más adelante, pero Ujú. ahí hay que tenerle respeto. Parece que lo mencionamos también en un capítulo anterior, Ujú. la Ouija. Sí. Sí, es como una forma de contactar con estos eh, Ujú. seres ya que no están acá, pero que generalmente entran otros ahí. Es como que, ah, la puerta está abierta, corramos, entramos. Claro, Y aquí me aprovecho yo de tener una comunicación con alguien, que alguien me pesque, que alguien me escuche, que alguien me vea. claro. Y alimentarme de la energía de alguien. En el fondo, Así eso es lo que mismo más. es. Ujú. Y así, pues no sé si yo te interrumpí, parece, con tu descripción de que estabas contando esto de las dimensiones, o era Ah, eso. no, no, era lo de los familiares y Ah, el otro tipo de entidades que también pueden ser un poco dudosos son los niños, porque los niños fallecidos no tienen maldad. Entonces no vas a ver un niño que te produzca algo como desconfianza. Si sientes eso, ten cuidado porque probablemente es algo que está disfrazado en un niño. y ahora que dices eso, me recuerda una historia que una vez leí. Era una historia de una persona que iba a un cementerio. A ver, no sé, Ujú, pongámosle a, a un, ¿cómo se dice? A un funeral de un conocido, un ser querido, no sé. Y en eso pasaba por una tumba que la veía vacía, ya, o sea, como que no tenía nada, que nadie le iba a ver, siempre se veía como súper desgastada. Entonces esta persona decidía empezar a ir a ver a la persona. Por pena, pues, así como por lástima que le daba cosa y que nadie la fuera a ver, entonces que empezó a ir a verla. Y, y cada vez la iba a ver, le ponía flores, le ponía, pongámosle que tenía una foto ahí. Y después esta persona empezó a soñar con este personaje. Se supone que era un niño, ya era un niño, una niña, alguien como pequeñito, por eso que le dio pena también. ujú, Entonces empezó a soñar, y creo que cuando fue, ahora estoy haciendo bien memoria, cuando fue y vio esta imagen le dijo que lo iba a ir a ver, que él lo iba a ir a ver, que no quería que estuviera solo, le iba a ir a dejar flores, cosas así. Entonces como que no de era alguna propiamente. forma tal ese niño o ese alma que estaba ahí, sino que era otra cosa que agarró ahí, justamente que en los cementerios también se da mucho que hay energías ahí pululando, que puede ser cualquier cosa, es como parecido como una ouija así abierta, siento yo. Sí. Entonces empezó a soñar mucho con esta persona, y le pedía cosas, le decía que fuera, entonces era como muy exigente, ya se sentía como atado después. En el relato, yo me acuerdo que leí a esta persona y no hallaba cómo ya cortarlo, como que preguntaba, me acuerdo, eh, este tipo de cosas. Entonces puede pasar, claro, justamente que a través de los niños que son inocentes, que parecen mucho más transparentes, puede entrar otra cosa y también Ujú. querer ahí que no sea algo tan blanco o tan inocente. Sí. Cementerios, hospitales, todos esos lugares que tienen una carga muy negativa, de mucho dolor, quizás de Sufrimiento, sufrimiento, hay que ir tener harto protegido. cuidado, hay que ir protegido y limpiarse después de salir. Por eso que también se recomienda no ir, por ejemplo, a estos lugares, personas con niños, con guaguas.
llevar a las Ujú. guaguas, llevar a personas o y personas embarazadas. Es como que en general no se sugiere ir. Si uno lo puede Ujú. evitar, es como mejor. No sé, yo siempre lo he escuchado, como, ¿para qué llevar una guagua a un cementerio? Como mejor evitarlo, porque están como más Sí, desprotegidos, sí, son muy densos. igual que los hospitales, es lo mismo. Ujú. Si uno ve que uno se puede contagiar de algo físico, puede pasar como lo mismo de algo espiritual, algo de que nosotros no vemos. Energético. Ujú. Sí, totalmente. Hay que ir bien protegidos en sus lugares y limpiarse. Sí. Y eso, no sé si tenías otro punto más sobre las dimensiones. ¿No? Ya, bien interesante el tema, bien interesante, sí. También lo que es interesante, ya que yo les estaba comentando esto de la historia que yo leí, son varias historias que uno va escuchando a través del tiempo en el colectivo. Son historias como populares que uno ya va escuchando muy a menudo sobre diferentes entidades o como les llaman, fantasmas. No sé si has escuchado algunas historias así como típicas aquí de nuestro país, sí, ya o de Santiago, que se cuentan generalmente. Sí, siempre hay historias, como estábamos hablando recién de los hospitales, una enfermera que se aparece con un traje como de otro tiempo. En México, creo que es que le dicen la planchada, Ah, no, nunca lo eh, había escuchado. sí, a esta enfermera, o como la Llorona, bueno, La la Llorona, Llorona que es tiene su típico de versión toda Latinoamérica. en cada, claro, en cada país de Latinoamérica tiene su propia versión. Pero se llama igual y la historia es como bien similar, como la mamá que Sí, perdió a los hijos y que los anda llorando. ujú, sí, Mm. Y asimismo, aquí en Chile, que nosotras justamente estamos acá en Chile, tenemos varias historias como del popular, de la mitología un poco o de las leyendas urbanas que hay en nuestro país. Una de las más conocidas es la del fantasma de la monja de San Francisco, de la iglesia de San Francisco del centro de Santiago. No sé si lo has ujú, escuchado. sí, sí, sí. Ya. Te cuento un poquito de qué se trata. Ujú, Esta leyenda parte hace mucho, ya no es algo nuevo, porque incluso es de cuando existía dentro de esta iglesia un convento, que ahí se iban incluso las monjitas, se quedaban ahí. Y se dice que había una novicia que estaba enamorada de un joven, de un soldado español. Y entonces esta monjita, los papás no querían que se estuviera emparejada con este señor. Entonces, ¿qué hicieron los papás? Lo que se hacía un poco antes en estas familias de plata o que querían enderezar un poco a sus hijos y la metieron a un convento. La metieron a este convento de San Francisco, que queda ahí en la Alameda, justamente ujú, ahí esa iglesia grandota roja. Y ellos igual se seguían viendo, o sea, dice que se seguían viendo escondidas, que la monjita se arrancaba en las noches, se juntaba entonces con este soldado y tenían entonces este amor. Pero cuando los descubrió la madre superiora del convento, la encerró, la mandó a encerrar y no la dejó más salir. Como castigo, me imagino que le avisó a los papás y ellos autorizaron a que no la dejaran más salir. Y se dice que esta monjita novicia murió ahí en su celda de pena, encerrada, no podía salir, de tristeza, nunca más se pudo volver a ver con este enamorado que tenía. ujú, Y de ahí en adelante se dice que se empezó a ver una figura que caminaba por los pasillos del convento, después por la iglesia, incluso lo han visto, se dice, unas personas del museo que está contiguo a esta iglesia de San Francisco. Entonces ven ujú, una mujer con hábitos blancos que se pasea, silenciosa, que está orando en una esquina ahí, cuando alguien se le va a acercar, o empieza a desaparecer, no la ven, la pierden de vista. Es un poco lo que se cuenta de esta monjita como la fantasma de la monja de la iglesia de San Francisco. Hay hartos fantasmas ujú. así como en relación a las monjas, como una Sí, clásica.
Sí, qué triste la Es- historia. Hay muchas Ujú, así. ujú. Otra que hay es la de la viuda del Cerro de Santa Lucía, también en Santiago, en el corazón de Santiago Centro. Y se cuenta aquí que se le llama incluso la viuda fantasma. Así se le llama a esta mujer. Parece que la han visto los visitantes del cerro, los guardias, los nocheros que cuidan esos lugares. Y esta historia comienza como alrededor de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Todas como que datan de muchísimo tiempo. Se dice que era una mujer adinerada, que tenía una buena situación económica y que de pronto, de un día para otro, su marido muere. Muere en un accidente. Algunas versiones dicen que fue asesinado y otras que murió en un duelo, y hay una discrepancia. No se sabe, nunca tenemos como la identidad exacta del personaje, sino que son historias que se han contado de boca en boca, entonces no tenemos a ciencia cierta una versión única. Se dice que esta mujer quedó pero devastada por el dolor de la pérdida de su marido y por eso mismo ella se vestía de negro, de luto, de negro riguroso todos los días, como específicamente en las tardes, se ponía un pañuelo negro en la cabeza y se iba a pasear al Cerro Santa Lucía. Entonces ella caminaba por dentro por el cerro, se paseaba por ahí y se dice que de un día para otro ella desapareció. A nadie más la volvió a ver, desapareció de su casa, nadie más supo dónde estaba. Desapareció de las faz de la tierra. Y de ahí casi siempre la empezaron a ver, o sea, frecuentemente la empezaron a ver, pero a lo lejos. La veían entonces que pasaba, que veían una figura como con las características de ella, que era como de negro, vestiendo luto, con este pañuelo negro en el cuello, la veían como a lo lejos, sobre todo los visitantes del cerro, que es un lugar bien turístico. Entonces se Ujú. decía que ella andaba un poco llorando sus penas por lo que era el amor de su vida que había perdido. Incluso hay una versión un poco más mm, diferente que dicen que cuando esta viuda encontraba algún hombre solo que andaba en el cerro, intentaba un poco seducirlo, le conversaba, le hablaba, y algunos incluso decían que el hombre que se les acercaba se perdía y no lo veían nunca más, era Oh, como que desaparecía. Entonces era bien de temer para algunos esta viuda, o a lo mejor, y ahí siempre poniendo un poco la parte científica, los hombres algunos se escudaban en ella y desaparecían y se iban ahí claro, a otro lugar y se se arrancaban. Y desapareció. no sé yo ahí, yo solamente estoy dando una teoría. Una Para que teoría, desaparecieran también, como que se fugaban así los dos. claro. Aprovechaban. Claro. Esa es un poco esa historia de la viuda del Cerro Santa Lucía. Otra conocida historia de Santiago es el fantasma del Teatro Municipal de Santiago, ese teatro bonito, bien con aires antiguos en cuanto a su arquitectura, que también está en el corazón de Santiago. No sé si has ido tú alguna vez. No, no hay. Ya. Se supone que en ese teatro que funciona hace bastante tiempo, de hecho esta historia es de comienzos del siglo XX también, se dice que un reconocido tenor chileno cantaba ahí, ¿ya? Ujú. Cantaba, daba sus shows ahí. No se sabe la identidad tampoco de este hombre, pero se dice que él de pronto en una función que estaba dando murió trágicamente. Algunos Mm, dicen que fue un ataque al corazón que le dio, otra versión ujú. dice que él se habría tirado de uno de los balcones de estos palcos que quedan unos que quedan por el lado, unos palcos Ujú. en este teatro, y se habría suicidado porque su mujer lo habría engañado. Esa es otra de las Mm, versiones. Pero en resumen, se trata de que este hombre muere de una forma trágica, y era un artista entonces, un cantante, ujú. dentro de este teatro. Y ahí es donde empiezan a hacer esta leyenda urbana que dice que este hombre empieza a aparecerse. Hay varios
eh, personajes conocidos incluso que dicen haberlo visto. Se Mm, reportan músicos, actores, técnicos que habrían visto pasar una silueta alta con traje de frac, por ejemplo, que era como un poco el ok. vestuario que llevaban. O también se dice que se escuchan así un hombre cantando a lo lejos. ¿Ya? Es muy Mm, parecido a la historia del fantasma de la ópera. ¿Ya? claro. Es un poco lo que habla, cuenta esta historia. De hecho, hace poco estuve leyendo la historia de un reportaje que daba Gabriel Cañas, si no me equivoco. No sé si te suena, perdón. Mm, Es un actor que salió hace poco, bueno, yo lo vi en una de las teleseries del Mega, el que hizo El Señor de la Querencia, la nueva versión. Ese mm, actor es, ¿ya? Para que los que no lo suenan de nombre. Y decían que, o sea, yo leí un reportaje que él dio, que le pasó algo parecido en el Teatro Municipal, que estaba haciendo una actuación ahí, que de repente algo se le olvidó y que como que mentalmente pidió ayuda, ay, ayúdenme, que no me pase esto. Y decía que cuando se fue a la casa empezó a soñar con este actor o con un personaje que él decía el fantasma del teatro. Hace poquito lo mm, estuve leyendo ese reportaje. Entonces ahí como que me hizo sentido como esta historia del el fantasma del teatro municipal, si es bien ahí conocido, sobre todo en el área artística nacional. Y como te decía, ayuda, como vimos en este mismo caso de este actor, ayuda te dice a los artistas. Por eso que él le pidió ayuda y fue, le ah, ayudó, pero cobra también caro. mm, O sea, ahí hay que tener un poco de cuidado. Está claro. buena esa historia, ¿eh? Sí, entretenido. Sí, Conocer experiencias de personas que lo han visto. claro. Sí, no sé, ahí lo leí hace poquito. Eh, Les voy a dejar a ver si les dejo ahí el reportaje, que aparezca aquí, el reportaje, Ya. por si quieren leer. A buscarlo. Y el último caso de un fantasma conocido es el caso de la rubia de Kennedy. Este sí Mm, que yo creo que tú lo conoces y te suena un montón, sí, sí, porque es súper nombrado. sí. Fue famoso, pero más que nada en los años 90 por esa onda, 80 90 acá Sí, me acuerdo que se en hablaba Chile. harto de eso. Sí. Salía en los Esto, diarios. sí, que como que varias personas las veían. Ahora no sé último, ¿ya? Pero entre como los No ando por 90 estuvo Kennedy. como el boom. ¿Cómo? Sí, no ando por Kennedy. Claro, yo menos por acá. Bueno, se dice que esto ocurre en la autopista de Kennedy, ¿ya? De Ujú. esta justamente calle, de esta avenida, que es una de las más transitadas del sector oriente de Santiago. Esta leyenda urbana nos cuenta que había una vez, una noche, que andaba una mujer rubia vestida de blanco en esta autopista, la autopista Kennedy, y que fue atropellada brutalmente. ¿Ya? Esa es como la historia. ¿Ya? Que fue más o menos a la altura de Las Condes, ¿ya? Para que como ubicarse o situarse un poco físicamente. Hay unas versiones que dicen que ella iba discutiendo que tenía una discusión amorosa o iba huyendo de alguien con el que había peleado, un pololo, algo así. Y otras que había salido de una fiesta, que quedó en pan. Entonces, ahí no se pone mucho de acuerdo, pero el punto era que había una mujer en la autopista rubia, era rubia, por eso se le llamó la rubia de Kennedy, y de pronto, de alguna forma, alguien la atropella y ella muere trágicamente ahí. ¿Qué es lo que pasa después? Que con el tiempo se empiezan a dar cuenta que muchos taxistas le pasa, muchos conductores que pasan por ese lugar, empiezan a visualizar una mujer que empieza a pedir ayuda alrededor de los lugares donde se decía que ella había muerto. Y es una mujer justamente rubia, rubia, eh, que anda de blanco, como dicen acá, y que pide que ayuda, que la lleven. Varios conductores se detienen, algunos la llevan, y ¿qué pasa? Dicen que, y esos son los testimonios un poco que cuentan, que a veces como que se sube atrás y de pronto no está, y ahí como que se mueren de miedo, sobre todo los taxistas. Y Ujú. también, o que a veces incluso que habla un par de palabras, murmura
mural, una dirección donde ella va y sería como eso. Algunos dicen que hasta han encontrado, no sé, pues rastros de pelo que ha dejado como pelo rubio ahí, o algunas, no sé, rastros de algo que ha quedado en el asiento, humedad, dice, ¿ya? Pero es bien ahí intrigante esta historia, porque ocurrió, como te Sí, decía, a varias personas lo contaron así como de boca en boca que habían visto, por eso se hizo tan popular la leyenda esta urbana de la rubia de Kenneth, ujú, sí, ¿cierto? sí, es algo que se nos Claro. Y es un poco con relación a estas historias que son conocidas y que un poco por todo, como le digo yo, leyendas urbanas, que tienen relación Ujú, con fantasmas, con entes, con apariciones de personas que ya no están vivas, ujú. ¿ya? No sé qué te Y parecen a ti. Bien entretenido. sí, son entretenidas, Sí, pero queremos fantasmas reales. es verdad. Y por eso tenemos un testimonio de alguien que quiso compartir su experiencia de una aparición con nosotros. Y más está decirles que si ustedes tienen cualquier experiencia paranormal que quieran compartir con nosotros, pueden escribirnos y contarnos también su experiencia y aparecer en un programa. Pero ahora es el momento de mostrarles a ustedes qué pasó con esta historia paranormal que una persona que nos escuchó quiere compartir con ustedes. Quería yo contarles una experiencia bastante especial, muy importante. El relato se trata de lo siguiente. Una pareja casada, joven, que se llevaba muy mal. Habían infidelidad, una serie de cosas por parte de él, y ella estaba muy molesta, muy enojada con él. Ella estaba embarazada y bueno, llegó el momento en que ella iba a ir al parto a tener su bebé y ella seguía pero con una rabia muy grande. Y bueno, llega a la sala de parto y lo último que habla con el papá del bebé que viene y le dice, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Nunca te vas a olvidar de mí. En primer lugar, yo me voy a morir. Tú lo vas a ver y vas a estar todo el resto de tu vida conmigo. ¿Por qué? Porque aunque yo me muera, voy a estar buscándote y donde quiera que tú vayas, yo voy a estar a tu lado. Y todos lo sabrán y todos verán mi sufrimiento. Y el que sea que pase cerca mío va a saberlo, porque yo me voy a dedicar a eso, a que ellas conozcan este sufrimiento mío. Él escuchó nomás, ella tuvo su bebé, fue sano y después de esto, aunque parezca increíble, ella falleció y bueno, el bebé sano pasó más que nada a cargo de los abuelos y pasó harto tiempo. Después yo supe, porque éramos familia pero lejanas, supimos que algunas personas habían ido a estar allá, a quedarse y que la habían visto a ella. Y decían, si siempre se deja ver, qué sé yo. El esposo, como joven, se volvió a casar y hasta el día de hoy él está vivo. Y un día le fuimos a visitar a estas casas grandes, qué sé yo, con harta habitaciones y con un pasillo. Y con mi mamá se nos hizo tarde. Entonces, lo primero que nos dicen, pero quédense, ¿para qué se van a ir? Y qué sé yo, ya, nos convencen. Y nos quedamos a dormir allá. Después en la noche, en realidad ni recuerdo qué hora serían, pero salgo de la habitación al pasillo, iba en dirección al baño, cuando de pronto veo una sombra que venía del living comedor. Primero pensé que podría ser una persona, pero luego esta sombra se deja ver. Era algo impactante porque me doy cuenta que esta persona se va deslizando, va como por el aire caminando, va con un traje amplio y se enfrenta a mí, o sea, mirándome a mí y me doy cuenta, no se le ven los pies y que ella se desliza por el camino y se va acortando la distancia donde yo quedé paralizada de miedo realmente. Y ella sigue lentamente deslizándose. Bueno, ahí fue tan grande la impresión que yo le pido a mi
le pido a Dios, a los ángeles que me protejan en mente, porque yo no pude hablar y gritar ni pedir ayuda, nada. Mi voz, mi cuerpo, todo quedó paralizado donde mismo. Y ella seguía avanzando. Me doy cuenta desde luego que no es una persona real. Yo también la miro hasta que después de pronto puedo girar y moverme y darme cuenta que puedo ir a mi habitación. Entré a mi habitación y no supe más. Al día siguiente, lo primero que hago en la mañana es comentarle a los dueños de casa. Le cuento mi experiencia con todas las palabras y todo el susto que aún estaba en mí. Y me dice, mi hijita, qué terrible, le tocó a usted ahora. No, si ella es la esposa de mi hijo, si todos los que vienen acá les toca verla. Ella lo que quiere siempre es dejarse ver por los demás, aunque las personas ni siquiera sepan la historia o ni siquiera la hayan conocido, pero ella quiere que los demás la vean. Y sabe que hemos hecho todas las cosas que se pueden hacer, misas, bendiciones a la casa, todo, pero ella no descansa en paz y no nos deja descansar a nosotros. Esta historia me dejó impactada y la tengo vívida en mi memoria porque es tan fuerte la impresión que quedó por el resto de mi vida, lo recuerdo. Eso es algo muy interesante que no habíamos comentado, el tema de los pies. A los fantasmas, a los espíritus, claro, no se le ven los pies nunca. Entonces eso es algo que también se puede tener en cuenta, porque no tienen pies, porque no necesitan caminar. Me gustó, sí. Y pobre almita que no alcanza, Yo no podía quería- descansar. que quería Yo mostrar repitiendo su... como lo mismo, haciendo lo mismo que hacía a lo mejor en mi vida. Ujú, Necesitaba ya función, como pedir ayuda, a lo mejor por eso que estábamos quería que la vieran, como que esa explicación un poco ujú. daba, que a lo mejor era que quería que la vieran para llamar la atención y decir, oye, nadie me pone atención, nadie me pesca, ¿por qué? Sí, sí, yo pensé lo mismo. Quería que la vieran. Bueno, esa fue nuestra historia especial del día. Esperamos ir juntando historias para ir mostrando en cada episodio de acuerdo al tema que estamos tratando. Y obvio, mandemos igual sus historias o comenten las historias acá de lo que les haya pasado y así las vamos juntando también. Ujú. Interesante. Muchas gracias también por ese testimonio y desde luego, como les decía Cintia, vamos a recibir todos los que nos manden también ustedes porque queremos escucharlos a ustedes, queremos verlos a ustedes que nos cuenten, queremos leerlos a ustedes lo que les ha pasado en relación a estos Ujú, temas que quieran compartir. ujú. Y si quieren que sea anónimo, nos dicen al principio para poder filtrar, Así. para no tener que poner pito. Y ahora Hoy día, como vemos fantasmas, vamos a recomendar películas de fantasmas. La primera va a ser un clásico de clásicos de toda nuestra época. Poltergeist. Obviamente. Poltergeist es una película de los 80 que yo personalmente le tengo harto cariño porque es de las que recuerdo que veía más cuando chica y que me hicieron que me gustara tanto el género de terror junto con las de Freddy Krueger. Entonces, sí, Poltergeist es una película de un ser que se comunica con una niñita a través de la televisión. ¿Te acuerdas? pero en esa época habían esas teles así retro, de cajita y a donde Ujú. salían todos los puntitos cuando Claro, era se con acababa el interferencia. Ujú. Bueno, canal. la gente más joven no va a entender los puntitos de la tele que habían en nuestros tiempos, pero tienen que De esta película, culturizarse. los remakes. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno,
Y la segunda película, vamos a viajar un poco en el tiempo, algo más reciente. La segunda película en la que pensé para el día de hoy fue Presencia. Ya. Presencia es una película del año pasado Mm, que es bastante novedosa porque te muestra todo desde la perspectiva de la presencia. Entonces nosotros no vemos a un fantasma, sino que vemos a la gente que vive en esa casa. Es bien interesante la propuesta porque muestra algo que es un twist a la típica historia de la familia que tiene un fantasma en la casa, pero esta es desde la perspectiva del fantasma. Así que esa. interesante, no me suena, parece que no la he visto, la voy a buscar para verla. Ujú. Ya. Y la última película que vamos a recomendar el día de hoy, por supuesto que tenía que ser La rubia de Kennedy, una película chilena. No es tan buena, pero es de los 90, no había mucho presupuesto, no sé. Es como, se entiende que no sea tan buena, Y que cuenta pero justamente esta leyenda urbana. sí, cuenta la historia de, de la rubia de Kennedy. Bueno, tiene otras cosas también, ¿no? En la trama, pero sí, esta película es bien entretenida verla sabiendo el tema de la historia de la rubia de Kennedy y que cómo aparece en lugares de Santiago y todo eso. Esta película no está en plataformas de streaming, pero sí está en una página que se llama Onda Media, que es una página Ah, del, chilena. sí, es una página del Ministerio de Cultura o de algo Y donde de hay puras acá, que películas hay, librarios sí, chilenos. Sí. hay varias películas chilenas. Así Ujú. que eso, Igual hay tiene, como un montón de películas aquí que hay de fantasmas, entonces pueden haber quedado un montón en el tintero, porque a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, Ghost, que es la clásica. eh, ujú, Otros, ahora que estabas nombrando, que también muestra esa perspectiva del fantasma. También está ujú, esta del niñito que ve gente muerta. O sea, hay ujú, montones de sexto fantasmas. Entonces, sentido. elegir unas para comentarlas, pero hay Ujú. muchas que podemos también. Claro, es el tema más Si hay común alguna que les guste y que no hemos nombrado, la pueden dejar en los comentarios, ujú, de pedirla películas. para ver. Bueno, y yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro episodio del día de hoy. Así que les vamos a recordar que se suscriban, que compartan el video, que les pongan like, que nos comenten, que nos sigan en las redes y todo eso para también participar en el sorteo que estamos haciendo. Así es. Claro, por si quieren participar y ganar un curso de tirada de tarot, tienen que visualizar el episodio 2. Y cuando lleguemos en el episodio 2 a las 200 visualizaciones, vamos a regalar entonces una tirada de tarot conmigo de 3 preguntas, que ahí les vamos a contar un poco la modalidad para agendar, para ver cómo va a ser esta tirada. Ujú, Esto la vamos a sortear entre todos los suscriptores en el canal de YouTube. ujú. Vamos a hacer eso para que estén atentos. Bueno, como ya estábamos llegando también, como decía Cintia, al final ya del programa, a lo mejor nos quedamos con la reflexión de que nunca vamos a saber qué son realmente estos seres, entidades, porque no hay cómo comprobar. Ujú. Hay muchas personas que dicen que yo he escuchado así en las redes, no sé, en la televisión, que dicen, no, si los fantasmas son esto, esto y todo. Y uno dice, no saben, o sea, eso es a lo mejor la conclusión a la que se llega, que debiera poder ser, clasificarse así, no sé, los fantasmas, pero no podemos tener una certeza, porque como decías tú, Ujú, no nos podemos entrevistar con el fantasma para saber. Entonces, lo que uno ha hecho de acuerdo a toda la investigación que se ha hecho y que se ha acordado. ujú. Así que sí, al final solamente es algo que queda a discreción de cada persona, lo que cada uno cree, Así. porque puede la explicación real, científica, irrefutable, probablemente no la vamos a tener nunca.
vamos despidiendo Muchas ya. gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.